El vídeo tiene spoiler, ¿vale? No me pienso cortar un pelo. Minuto 1 ya voy a decir quién muere, quién vive, quién no. Te quiero. Es una palabra muy bonita, porque se escribe con T de Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. ¿Por qué buscar a tu esposa en una ciudad llena de niebla cuando puedes romper ventanillas? I'm actually getting used to you smashing stuff up. Hey chicos, mirad la tele nueva que he pillado. ¿Os gusta? Es Pamacrony. ¿Harto de los hackers? ¿Y de que tu privacidad sea vulnerada? Con CyberGhost VPN podrás moverte por internet como quieras, como si fueses el líder. Sin que nadie vea lo que buscas ni lo que estás haciendo, aunque accedan a tu red wifi. Ya que toda la información se encripta para tu propia seguridad. Activa tu VPN para poder acceder a más de 40 plataformas de contenido streaming para ver todas tus series favoritas, como el juego del calamar, o aquellas que normalmente no puedes ver desde tu país. Con un par de clics puedes cambiar tu ubicación a Corea del Sur, y así poder ver todos esos doramas, K-dramas y series surcoreanas que tanto le gustan a tu madre o a tu abuelita, y que no podrías ver normalmente en Netflix desde España o Latinoamérica. Está disponible para todos los sistemas operativos y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo para ti, manteniendo tu anonimato las 24 horas del día. ¡Ya estuve en estos cerros! Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado de todos, porque el próximo vídeo es el del juego del calamar. Este vídeo fue patrocinado por CyberGhost VPN. El juego va de que has matado a tu mujer con una almohada y te has rayado mucho. ¡Oh no! ¡He matado a mi mujer! ¡Mi mujer ha muerto! ¿Y cuál es el problema? Lo que no ha muerto son tus ganas de beber alcohol, de vivir, de cantarle a la vida, de tirarte a María y mientras le tapas la cara con una almohada. De seguir siendo un alcohólico porque ahora no hay ninguna esposa enferma que te lo impida. Nada se interpone entre tú ni el botón de like o de que te suscribas a este canal para que por fin veas 30 curiosidades flipantes de Silencio Hill 2. Arranca el juego y escuchamos cómo James se lava las manos y cierra el grifo, para luego contemplar sus propias manos y hacer este gesto. El mismo gesto que hace cuando matamos a Eddie y contempla su cuerpo sin vida en el suelo, confirmando que James se lavaba las manos al comienzo del juego porque se sentía sucio al acabar de matar a Mary. James aquí intenta limpiar la sangre de sus manos y toda esa culpabilidad. Un pequeño detalle es que si miramos la mano de James de cerca, veremos en su dedo anular la marca de que este ha llevado un anillo, su anillo de compromiso con Mary, el cual podría ser el que hay en la bandeja de objetos perdidos del Heaven's Knight. James se lleva la mano a la cara y se palpa, porque no es capaz de distinguir qué es real y qué es una alucinación, porque justo aquí es cuando está teniendo un episodio de trastorno por estrés postraumático tras haber matado a Mary, y en el momento en el que se mira en el espejo es el momento exacto en el que olvida y reprime ese recuerdo, por eso no sabe ni dónde está ni por qué está aquí. Lo reprime porque al fin y al cabo ha matado al amor de su vida. Es más, si miramos el menú del inventario durante la partida y nos movemos entre las opciones, veremos que lo que hay de fondo son las siluetas de James ahogando a Mary con la almohada. Sin ir más lejos, el apellido de James es Sunderland, algo así como tierra resquebrajada o rota, casi tanto como su psique y su mente están destrozadas por el acto tan atroz que acaba de cometer. Por eso, al caminar por las calles de Silent Hill, a veces encontramos calles cuyo suelo ha colapsado, que no nos dejan continuar, que está tan rota, o un pavimento tan roto como la mente de James. James sale del baño y menciona que recibió una carta de Mary. I got a letter.
The name on the envelope said Mary. La carta es la única razón por la que vuelve a Silent Hill, en teoría, para buscar a su esposa. Pero según avanzamos en el juego, la carta va desapareciendo. Tras matar a Eddie, el texto de la carta desaparece, dejándola completamente en blanco. Tras ver la cinta en el hotel donde James mata a Mary, la hoja de papel desaparece y poco antes del final, el sobre de la carta también desaparece. Es decir, que la carta que James decía haber recibido no existió nunca. Hasta hay un cartel en la ciudad de una tienda llamada Sobres Mágicos, en referencia a esto. Otra prueba es que antes de entrar en el ascensor del hotel y dejar todos nuestros objetos, el único que conservamos en el inventario es la carta, porque no es real. James mata a Mary, la envuelve en una manta que tiene grabada curiosamente la flor del no me olvides, la flor del amante eterno, y mete a Mary en la parte trasera de su coche para venir hasta Silent Hill, y así James podrá poner fin a su propia vida de una vez por todas en el lugar donde ella y él fueron felices por última vez. Por eso durante el juego no dejamos de ver a James muerto por varios puntos, porque son manifestaciones del deseo de James de creer merecer un castigo, y principalmente de morirse, incluyendo el cadáver de la nevera cuando conocemos a Eddie, o el del sofá frente a la televisión, que es la misma tele y sofá que el de la habitación del hotel cuando James ve la cinta. Además, cuando apuntamos a estos cuerpos con la pistola, James bajará el arma. Pero una vez llega a Silent Hill, James reprime que mató a Mary de su mente al mirarse en el espejo, creando la remota posibilidad de que su esposa siga viva, aunque él mismo confiesa que es imposible. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. Mary died of that damn disease 3 years ago. James dice que Mary murió hace 3 años porque hace 3 años la diagnosticaron su enfermedad, momento en el que James ya daba a su esposa por muerta, aunque ella siguiese luchando día a día contra la enfermedad, algo que también se suma a la culpabilidad que acarrea James. Pero en realidad solo ha pasado un día, como mucho, desde que James asesinó a Mary, y la podemos ver aún en el coche desde fuera al comienzo, su silueta descansando sobre el asiento. Pero en resumen, James tiene un colapso psicótico en el baño tan fuerte que borra ese recuerdo desde el inicio del juego. Las únicas cartas reales del juego son las de Laura, por su 8º cumpleaños, y la que ésta le entrega a James de parte de Mary en el hotel. Carta que Mary escribe al saber que va a morir y que le dedica a James. De hecho, James solo evoca el comienzo de la carta al inicio del juego, una carta que luego resulta ser muy distinta. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come and see me. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Ya sabemos que Silent Hill tiene el poder de manifestar aspectos psicológicos de sus personajes, por lo que la carta del comienzo es solo una manifestación más del deseo de James de volver a ver a su esposa con vida, de creer que realmente no hizo algo tan horrible, pero esto solo lo pierde más. Puede que James llegase a leer el comienzo de la carta de Mary originalmente, pero se negó a continuar leyéndola, bloqueándola tras matarla y quedando solo en su memoria la primera parte, lo cual podría justificar por qué le duele tanto la cabeza al guardar partida. It's like someone's groping around my skull. Porque la leyó después de matarla y porque recuerda la carta de Mary. La foto de Mary, por otro lado, dependiendo de en qué momento del juego la inspeccionemos, estará más sucia o dañada, simbolizando cómo de cerca estamos de esa horrible verdad. Hasta cuando encontramos la ropa de Mary sobre un maniquí, al inspeccionarla, su sombra cubre justo la cabeza del maniquí de atrás, dándonos una pista de que James asfixió a Mary cubriéndole la cara con la almohada. Por no mencionar que el maniquí y todos los maniquíes que vemos en el juego tienen la misma fisionomía que Mary, a veces hasta la misma pose y la piel descascarillada como ella a causa de su enfermedad. Si sois igual de tontos que yo e intentáis iros andando por la carretera al comienzo del juego, James se dará la vuelta automáticamente y recibiremos el trofeo de no hay vuelta atrás. Pero hablando de regresar, también podemos volver a entrar en los baños donde James comienza mirándose en el espejo. Junto a la puerta encontraremos unos carteles del Heaven's Night que anuncian con una foto a María como una de sus strippers, pósters que también estaban en el baño del juego original y que Heather encontraba en Silent Hill 3 con el nombre de Lady María, que sigue siendo la misma María, solo que con el pelo moreno, pues ella es morena y se tiñe de rubio. Las inscripciones de la pared de atrás están a medias y son parte de la Biblia. La de la pared trasera es de Job,
10:8 y la otra con la misma grafología es de Job 13:28. En ambas frases, Job expresa su desesperación y confusión sobre su situación. Es consciente de que Dios es el creador de todas las cosas, incluido el propio Job, pero al mismo tiempo siente que Dios, al igual que lo creó, está intentando destruirle. Y lo poco que Job puede hacer al respecto, quizás en un paralelismo a cómo James ha hecho todo lo posible por reprimir a Mary, inventándose la posibilidad de que sigue viva. Y eso es lo que al mismo tiempo acabará destruyéndole. Si seguimos al fondo encontramos un extraño dibujo de un muñeco muy raro y numerosas inscripciones en hebreo. Todas esas letras son los diferentes nombres de Dios en esa lengua: Adonai, Yahvé, Ivadni, o Señor Jehová, y Shaddai. Y el muñeco es una representación de Lilith, el demonio que devoraba niños y mujeres embarazadas, que abandonó el paraíso y símbolo del adulterio. Este graffiti está sacado de un amuleto de pergamino hebreo de protección contra Lilith, de la cábala judía, y que se solía ubicar en el lugar de nacimiento de los recién nacidos para protegerlos de su influencia. ¿Y qué hay justo en la pared opuesta del baño, enfrente de este amuleto? Pues los carteles de María, la manifestación pura de la lujuria y el deseo sexual de James, pues la presencia de Lilith es evidente en al menos los 4 primeros juegos de Silent Hill, así como su estrecha relación con el ocultismo y la cábala judía. Por no mencionar que la pulsera que lleva María en su muñeca durante todo el juego es la luna negra de Lilith, que encarna la energía femenina y la naturaleza salvaje de la mujer, pues Lilith fue la primera esposa de Adán, que acabó abandonándolo en el paraíso para irse ella sola. Junto al coche de James hay un poste con un cartel de alquiler de oficinas, un guiño a que el trabajo de James originalmente era ser oficinista, y en el área podrida del laberinto hay un pequeño cubículo de oficina, ya que en el libro de Lost Memories, de las crónicas de Silent Hill 2, en el perfil de James ponía que su trabajo era el de oficinista en el juego original. Al final de esta primera zona, sobre la valla metálica que nos impide el paso, hay un par de carteles. Uno de ellos menciona Old Silent Hill, el nombre que recibía una zona del mapa del primer Silent Hill, y Brahms, que es la ciudad de la que provenía Sybil Bennett, la mítica agente de policía del primer juego. Aunque lo más destacable son las letras de Welcome. Faltan exactamente las mismas letras que las del cartel del juego original. También hay pósters repartidos por la ciudad en los que se menciona un accidente con una motosierra, explicando por qué en NG+ encontramos una clavada en unos troncos. Otro habla de la observación de unas luces extrañas en el cielo sobre el lago Toluca, adelantando el final UFO del juego con los aliens, y otro donde se menciona el incendio de la residencia Gillespie, sobre si fue accidental o intencionado, en referencia a Silent Hill Origins. En la piscina de los apartamentos Woodside hay un mapa que es el original de South Vale en Silent Hill 2, y el cartel de la derecha es el de la bolera de Pete, que podemos visitar más tarde. Justo al lado está la furgoneta con la que Eddie ha venido hasta Silent Hill junto con Laura, pues vemos desde fuera cajas de hamburguesas, un gran vaso de refresco y comida basura desperdigada por los asientos. Hasta es el mismo vaso de bebida que luego encontramos en el cine junto al proyector en la parte de arriba, donde encontramos a Laura con Eddie. El diseño de la furgoneta guarda un enorme parecido con la que había tras Eddie y Laura en la cinemática del Silent Hill 2 original. Además, la matrícula de su furgoneta son las siglas de otra cita de la Biblia, Efesios 4:32. Sed buenos unos con otros, misericordiosos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recordemos que Eddie sufrió bullying debido a su obesidad y piensa que todo el mundo merece morir, pues cree que todos se ríen de él. Y esta frase solo remarca su incapacidad para perdonar o ser bueno con los demás, aunque muchos hayan sido antes crueles con él. El peso y la obesidad son su obsesión. En el cuarto donde lo conocemos encontramos un cuerpo dentro de una nevera llena de comida. En el cine lo encontramos comiendo helado, la comida de su coche o incluso en el comedor de la prisión o hasta la caja de pizza de la bolera. No es coincidencia, todo se relaciona con su propio trauma. Eddie además lleva ropa que le queda muy pequeña, remarcando su propio sobrepeso a la vista de cualquiera y una manera de tratar de demostrarse a sí mismo que no está gordo, autoengañándose, pero haciendo su obesidad mucho más evidente a los demás. Otro guiño a Eddie es que justo después de conocerle por primera vez podemos explorar una habitación contigua donde hay pósters de fútbol americano, un casco de fútbol y un diploma de titulación escolar que pertenecen al jugador de fútbol que le acosaba y al que Eddie disparó en la rótula con su revólver antes de venir a
Silent Hill. Quizás no matándolo, pero arruinando para siempre sus posibilidades y sueños de ser jugador profesional. El mismo revólver que le vemos usar con su pelea y con el que mató al perro antes de llegar a Silent Hill, aunque los cuerpos colgando de la cámara frigorífica de su pelea son solo delirios de Eddie y de su ira reprimida, una manifestación de sus deseos de matar por su odio hacia el resto de personas que creen que se burlan de él, pero en realidad solo mató a un perrito. Bueno, suficiente motivo para matarle. Por eso cuando nos encontramos a Eddie, vemos su aliento, como cuando hace mucho frío, ya que en su visión de Silent Hill, Eddie ve todo helado y tiene la sensación de que hace mucho frío, además de comer helado, ya que así es su manifestación personal de Silent Hill en un reflejo de la frialdad y psicopatía que va desarrollando Eddie, la fría y retorcida mente de un asesino que se aleja de todo y todos para finalmente decidir matar, empezando por James. Mientras que la visión de Silent Hill de Angela consiste en ver todo constantemente en llamas, pues su vida siempre ha sido un infierno. Por eso dice: For me, it's always like this. Además, la pelea final contra Eddie es en una cámara frigorífica, con trozos de carne gigantes colgando, un reflejo de su apetito insaciable, sus ansias de matar, pero sobre todo nos está diciendo que solo ve a quienes quiere matar y las personas como trozos de carne. Por eso, durante nuestra pelea con Eddie, la puntería de James es mucho peor y fallaremos muchos más disparos que habitualmente. No porque seamos unos mancos, sino por el frío que hace aquí, haciendo que James tarde más en recargar porque no para de temblar. Y sí, hay 2 Pyramid Head al final del juego, cada uno por las personas a las que James ha matado y la culpabilidad que éste siente. Primero Mary y ahora a Eddie. Hasta encontramos pósters de James sin cabeza en el juego con el sobrenombre de Jack el Destripador. Otra forma de decirnos que James es también un asesino. Al descender por el camino del bosque, escuchamos unos ruidos extraños. Estos ruidos estaban también en el juego original, donde se reproducían sonidos como estos, en un guiño a la película de Stephen King de Cementerio de Mascotas. De camino al primer punto de guardado comprobaremos que las pisadas de James en el barro se quedan grabadas y desaparecen con el tiempo, si esperamos, debido a la humedad del terreno. Cuando pisamos un charco o la sangre de un enemigo, iremos dejando las huellas por el pavimento, o hacerle correr hará que James jadee como una perra en celo. Si proseguimos nuestro camino hacia Silent Hill, en el pozo encontramos el primer punto de guardado del juego, con una hoja roja cuadrada, que en realidad son cuadros que se mueven al verlos de cerca. Y James se refleja en color rojo al guardar como en el juego original. Al interactuar con este punto de guardado, James dirá: It's like someone's groping around my skull. ¿Pero qué son estos papeles rojos de los puntos de guardado y por qué cubren las bocas de las enfermeras del hospital? El último punto de guardado del juego son 9 cuadrados rojos, porque James ya no está reprimiendo sus recuerdos. Pero ¿por qué 9 exactamente? Las enfermeras tienen una cabeza enorme y una máscara de tela que cubre su cara con piel de bebé, ya que Mary y James estaban buscando ser padres, pero la enfermedad de Mary lo hizo imposible. Por eso encontramos una cuna de bebé y oímos llorar a veces a uno por el hijo que nunca pudieron tener. Por eso a Mary le habría gustado adoptar a Laura. También las enfermeras tienen un cuadrado rojo sobre la boca porque están siendo asfixiadas. Representan cómo James ahogó a una Mary enferma con la almohada hasta que ésta dejó de moverse. Por eso las enfermeras a veces mueven la cabeza de un lado a otro agitadamente, pues representan a Mary asfixiándose bajo la almohada, tratando de respirar mientras James la mataba. También que tengan la cabeza tan grande es otro síntoma de la enfermedad de Mary, que le hinchó la cabeza. Los puntos de guardado son un cuadrado porque tienen la forma de la carta de Mary, y en el original también era la forma del espejo del comienzo. El color rojo simplemente representa el dolor, la angustia que acarrearía James al recordar que él fue quien mató a su mujer, el rojo de la sangre que mancha sus manos y el recuerdo que tanto quiere reprimir. A James le duele la cabeza al guardar partida porque, por un lado, somos nosotros, los jugadores, quienes estamos manoseando su cabeza por dentro y sus recuerdos durante el juego para guardar partida, y por otro, porque es el recuerdo constante de la verdad sobre la muerte de Mary que tanto ha querido olvidar. Al final hallamos 9 puntos de guardado juntos, pues
9 son los 9 delirios que nacen de la mente de James, a raíz del trauma por haber asesinado a su mujer. Los bichos que se arrastran por el suelo y paredes, los maniquís que son solo piernas, Pyramid Head, María, la jaula con labios, el mandarín del laberinto, las enfermeras, el padre abstracto y Mary. Y casi todas estas criaturas tienen algo rojo. 9 eran también los círculos del infierno que debía recorrer Dante en la Divina Comedia. En el último punto de guardado del juego, frente a los 9 cuadrados rojos, si observamos a James, es la única vez en toda la partida que no mira directamente a la cámara, como si evitase mirar los cuadrados, pues ahora que por fin ha recordado cómo mató a Mary, se avergüenza, la culpa lo reconcome y es incapaz de afrontar lo que hizo. Así que los puntos de guardado son eso, un recuerdo y un reflejo de cómo James va reconstruyendo a lo largo del juego la horrible verdad, recordándole a través de cada uno de estos delirios sus deseos, sus miedos y sus debilidades para encontrar aquello que busca, a Mary, y enfrentarse a quién es realmente. Y la última Polaroid que encontramos en el juego es un cuadrado completamente rojo. En Silent Hill 3 hay un cuadro que se denomina el supresor de recuerdos. Curiosamente, que sean cuadrados rojos también es un guiño al libro rojo del psicoanalista Carl Jung, donde el autor narraba sus delirios y alucinaciones tras no dormir durante días, tratando de averiguar qué representaban aquellos delirios, tal y como hace James en Silent Hill. Así como también un guiño a Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Aunque en el Motel Jack, si guardamos partida en el punto del maletero del coche, María y James romperán la cuarta pared. James, is everything all right? Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah, it's fine. Al llegar al cementerio conocemos a Ángela Orozco, quien estaba comprobando el nombre de cada una de las tumbas, pues está buscando la de su madre. I'm looking for my mama. Excuse me. Ángela reacciona así al contacto físico, no solo porque la asustemos, sino porque ha sido víctima de constantes abusos sexuales y maltrato físico por parte de su padre, Tomás Orozco, y su hermano, llevándola a pensar que todos los hombres quieren abusar de ella, llegando a odiarlos. Por eso a veces es tan agresiva sin motivo aparente con James, porque piensa que la está siguiendo y que quiere abusar de ella. I thought my father and brother were here. Busca a su padre y su hermano porque ella misma los asesinó a cuchilladas con el cuchillo que nos da más adelante en el juego. Una noche en la que ambos volvían para abusar de ella, decidió matarlos, tal y como narra uno de los recortes de periódico que encontramos luego. La madre de Ángela nunca detuvo estos abusos, ni hizo nada por proteger a su hija. Al contrario, la decía que se lo merecía por ir provocando, por ser una mujer seductora, y acabó abandonándola a su suerte, dejándola sola en casa, con un padre borracho y un hermano que abusaba de ella constantemente. Por eso Ángela lleva jersey de cuello alto y ropa tan austera, para evitar dar a entender que quiere ir provocando a nadie, debido a todo lo que le decía su madre. Además, los abusos la llevaron a tener asco de sí misma, hasta de su propio cuerpo. Su lenguaje corporal nos dice que tiene miedo o le pasa algo grave. Hasta podemos ver sus uñas completamente devoradas, pues cuando alguien se muerde las uñas con tanta intensidad hasta dejárselas en carne viva, como Ángela, es un síntoma de ansiedad, estrés o depresión. Ángela aquí tiene 19 años, aunque tanto en el original como este siempre ha aparentado ser más mayor. Eso es debido a que el trauma es tan grave que normalmente hace que las víctimas de abuso envejezcan física y emocionalmente, debido al constante desgaste físico y mental de los abusos y el automaltrato que ella misma se autoinflige en algunos de sus muchos intentos por acabar con su propia vida. Mama, I was looking for you. Ángela busca a su madre, pero el juego nunca deja claro si para matarla o recriminarla por qué dejó que abusasen de ella. Personalmente creo que Ángela busca hacer ambas cosas, pero sobre todo matarla con el mismo cuchillo con el que mató a su hermano y a su padre, para acabar con todo aquello que le recuerda los abusos que sufrió y finalmente luego quitarse la vida con ese mismo arma. Y el nombre de Ángela está tomado de la protagonista de la película de La Red. Tras la cinemática donde hablamos con Ángela en el espejo gigante, en el suelo veremos una foto de su familia partida por la mitad, con su hermano y su padre a un lado, y ella junto a su madre en el otro. Una de las tumbas del cementerio está abierta,
como si la acabasen de cavar. Podría ser que esta fuese la tumba que James hizo para enterrar a Mary al comienzo del juego y que por eso al lavarse las manos, en el inicio, en el baño, se las toca como si le doliesen, el mismo dolor que produce cavar durante un buen rato con una pala en la palma de tus manos. Por eso James fue al baño a lavarse las manos de tierra y tuvo el brote. Y en NG+, si volvemos al cementerio, encontraremos esa misma tumba ahora cubierta de tierra, indicando que James ya ha enterrado a Mary, pasando página, y que hemos completado el juego al menos una vez. Si investigamos las tumbas encontraremos diversos nombres: Dolores Dougal, Edith Colby, Alastor Brandt, Gabriel Kenworth, Cecilia Danzan y F.K. William Thomas, que se repiten varias veces. La tumba que aparece en NG+, para que podamos coger el libro de la ceremonia carmesí del final del Renacimiento, tiene grabada una frase de la película Tenebrae de 1982, donde el protagonista comienza a asesinar gente tras soportar abusos sexuales. Al acercarnos a la puerta de la iglesia del cementerio veremos una inscripción grabada que dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Una cita bíblica de Romanos 3:23 que recalca que todos los que están aquí en Silent Hill de alguna manera han pecado y que no les espera precisamente la salvación. Más adelante, antes de llegar al rancho, podemos ver entre los maizales, a lo lejos, un espantapájaros protegiendo la cosecha. Pero si lo vemos de cerca, veremos que lo que lleva puesto el espantapájaros es una camisa de fuerza de una institución psiquiátrica, como el Hospital Brookhaven, y justo al lado encontramos el mítico cartel del rancho de Silent Hill 2. Pero no es el de Silent Hill 2 HD, ya que este cartel está dentro del granero con su mítica fuente de Comic Sans. Y lo de la camisa de fuerza es un guiño a la teoría de que James, en algún momento, fue paciente psiquiátrico del hospital. Lo que encontramos junto a estas tablas frente al túnel es el primer eco del juego. Los ecos del juego son visiones, o más bien déjà vu, que experimenta James de diferentes eventos, escenarios y sucesos que tuvieron lugar de una manera distinta en el Silent Hill 2 original. Aquí, por ejemplo, encontrábamos al primer enemigo del juego y recibíamos el palo de madera. Hablando de encontrar la radio, lo que escucha James cuando obtenemos la radio por primera vez es la voz de Mary preguntándole por qué la mató, o si fue él quien la mató. En la misma habitación hay una serie de cintas VHS para mayores de 18 años, con el título Crusher Dan, una de las películas que echaban en el cine de Silent Hill en la primera entrega y que parodiaban el cartel de la jungla de cristal. Otro de los ecos es un guiño al cuerpo que encontrábamos al final de la calle Martin, quedando solo ahora el rastro de sangre que dejó ese mismo cuerpo, que también era un modelo del personaje de James. También el cajón del mítico puzzle de las monedas o la escalera donde luchábamos originalmente contra Pyramid Head. Al entrar en la floristería de la ciudad descubrimos una nota que alguien le deja a Cassandra, la dueña de la floristería, explicando que un cliente vino a pedir un ramo de flores rojas y blancas y que esto da mala suerte. Pues esto es cierto. Hay una vieja superstición que dice que juntar flores blancas y rojas en un ramo trae mala suerte, pues significan que pronto habrá una muerte. Y son colores que se usan casi siempre en las coronas funerarias. El cliente que compró las flores es James, o al menos el del Silent Hill 2 original, pues en el juego se revelaba que James le compraba ramos de flores a Mary durante su estancia en el hospital, cuando estaba enferma, algo que recalca Mary al final del juego. Flowers? I don't want any dead flowers. Así que James inconscientemente le regaló a su mujer un ramo que anunciaba su propia muerte, pues James la asesinó poco después. De hecho, la habitación donde se alojaron Mary y James del hotel es la única cuyo balcón tiene flores blancas, representando a Mary. Y por el hotel vemos también flores rojas, que también encarnan el color de María. Por no mencionar que el rojo y el blanco son los colores sagrados del culto de la orden en Silent Hill. Ambos aparecen en Silent Hill 2 como en el puzzle rojo y blanco que debe resolver María en Nacida de un deseo. En Silent Hill 4, o el cuadro de este remake llamado Banquete carmesí y blanco para los dioses. También podemos ir a la lavandería, donde uno de los carteles asegura que el detergente puede eliminar las manchas del ayer, las mismas manchas infectas que Mary dejaba en las sábanas de su cama debido a su enfermedad, o las manchas del asesinato de Mary que James jamás podrá eliminar, así como las sábanas llenas de sangre que hay en esta lavadora. Otro indicativo de que Mary murió en una cama, y esta manchaba constantemente las sábanas por las numerosas úlceras que tenía en su piel y que supuraban, por lo que James
Ve aquí en la lavandería sábanas sucias todo el rato porque eran las que él tenía que cambiar cada vez que Mary sangraba o sus heridas se abrían mientras ella agonizaba de dolor. Las enormes tijeras que cuelgan del cartel de la barbería del centro son un adelanto de que la enorme espada que lleva Pyramid Head arrastrando es una de las hojas que conforman una tijera. Si miramos con atención la parte cercana a la empuñadura, veremos que es la hoja de una tijera sin el mango redondo. Además tiene un enorme tornillo sobre el que alrededor hay una marca circular, las mismas que se generan en unas tijeras con el uso al abrirlas y cerrarlas. Pyramid Head tiene una hoja de la tijera, la otra restante es la que usa James en el laberinto y que deberá arrastrar, confirmando que James y Pyramid Head son la misma persona. Pyramid Head solo es la manifestación del sentimiento de culpa de James, como este desea verse castigado por todo lo que ha hecho. Por eso en el laberinto, para avanzar, debemos atravesar los maniquís deformes con la cuchilla de Pyramid Head, reconociendo inconscientemente que fue él quien mató a Mary. El peso de esa cuchilla es el peso de su culpa. La canción de la gramola del bar Neely es Long Way Home, de Neil Diamond, que habla sobre un hombre que regresa a casa tras un largo viaje y que quiere regresar junto a su amada. Lo mismo que quiere hacer James aquí, encontrar a Mary, en especial la última frase de la canción, una referencia a que María solo existe en la mente de James. Al usar la caja registradora para encontrar la moneda del bar Neely, aparecerá un ticket. Si examinamos la fecha del ticket, 5 de septiembre de 1993, se cree que es la fecha en la que James vino a Silent Hill a buscar a Mary, o el día exacto en el que James mató a su mujer, aunque por el juego hay calendarios de 1983, aunque el coche que conduce James es un Pontiac del 77, o los informes del cubículo de oficina que encontramos son de 1970, pero que James use un VHS y las teles de tubo podría ser efectivamente que nos encontrásemos en plenos 80, aunque en una web de Silent Hill Homecoming había un diario de Alex Shepard que ubicaba los eventos del segundo juego en 1993. Pero creo que realmente el año no tiene tanta importancia, y más en una ciudad donde el espacio y el tiempo se difuminan constantemente. En el bar Neely seguimos encontrando la misma frase que en el juego original. Antes había un agujero aquí, pero ahora ha desaparecido. Al igual que otros mensajes extraños repartidos por la ciudad u otros directamente dirigidos a James, como si de verdad quieres ver a Mary, deberías morirte, pero a lo mejor vas a un lugar muy distinto al de ella, revelando que los actos de James, el haber matado a su mujer, lo conducirá al infierno, lejos de ella. Pero esta frase del agujero tiene que ver con el vacío de James en su búsqueda de la verdad, los agujeros en los que metemos la mano durante todo el juego o a los que debemos saltar. James se arroja al vacío sin importarle lo que a él le suceda, porque en el fondo sabe la verdad aunque no la quiera ver, igual que una vez descubra la verdad no habrá agujero en el que esconderse. Pero esta frase todavía cobra mucho más sentido si tenemos en cuenta que aparece dentro de un bar, donde se sirven bebidas alcohólicas, y James tuvo problemas de alcoholismo. La bebida era ese agujero en el que James se refugiaba para huir del dolor y la enfermedad de Mary. El agujero era ese vaso de alcohol, y el agujero ha desaparecido porque no importa lo que James beba, nada cambiará, que ha matado a su mujer. Además, todos los relojes del juego marcan siempre la misma hora, las 9:10, la hora a la que Mary murió a manos de James. Por eso está presente durante todo el juego, hasta en los tickets de compra de algunas tiendas. Las 9:10 también podría ser una cita bíblica, de Eclesiastés 9:10. Todo lo que te venga en la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, el lugar al que tú vas, no hay obra, ni razonamiento, ni sabiduría, siendo las manos un guiño a la fuerza que tuvo que hacer James con la almohada para asfixiar a Mary. Y el Seol es el lugar de oscuridad al que van los muertos en el Antiguo Testamento, una cita bíblica que se parece a la que hay sobre la gramola, adelantando que James no va a ir precisamente al cielo debido a sus actos. Si nos dirigimos hacia el norte de la calle Neely, encontramos varios carteles de sitios de interés turístico en Silent Hill, como el lago Toluca, el parque de atracciones Lakeside, el faro y Old Silent Hill junto a su iglesia. El parque de Lakeside es el mismo que vimos en Silent Hill 1 y 3. El faro aparecía en Silent Hill 1 o la iglesia en el 1 y en el 3. En la farmacia, sobre el mostrador, hay un ticket de una compra reciente de algún cliente con fecha de 1900
1982, aunque los medicamentos mencionados en él son medicamentos reales, mal pronunciados o deletreados, pero que se basan en medicinas reales, empleadas para tratar trastornos de ansiedad y algunos tratamientos contra el cáncer, quizás en un intento de representar la medicación que James debía comprar para paliar el dolor de la desconocida enfermedad de Mary y el padecimiento mental de James. También hay un puesto de periódicos con titulares sobre la inundación que hubo en los apartamentos de Woodside, aludiendo al Silent Hill 2 original, donde este bloque se hallaba completamente inundado, porque tras la pelea con Pyramid Head podíamos ver cómo el agua se drenaba, aunque en el remake no hay ni pelea ni agua. En los apartamentos Woodside, en la habitación 112, James se encuentra en una mesa recortes de periódicos sobre la muerte del asesino, Walter Sullivan, el antagonista de Silent Hill 4, quien mató a hachazos a Billy y Miriam Locane, los dos niños y hermanos gemelos que conforman uno de los monstruos de Silent Hill 4, cuya tumba podemos volver a encontrar antes de la pelea con Eddie. El apartamento 102 también es muy parecido al 302 de la cuarta entrega, que pertenecía a Henry Townshend, el protagonista de Silent Hill 4. Del mismo modo, en otros apartamentos del juego encontramos un baño con un agujero enorme en una de las paredes, como el que descubría el mismo protagonista en Silent Hill 4, pues hasta las baldosas coinciden en diseño, así como el resto del baño y la ubicación de los elementos. En los apartamentos Woodside, de la habitación 207, hay unos globos con la frase "Bienvenido a casa". Si les disparamos, desbloquearemos un logro por romperlo llamado Let's Not Party. Los globos son una referencia a los que aparecían con el mismo mensaje en algunos carteles promocionales de Silent Hill 4. También hay puertas con cadenas, lo cual es un recurso muy habitual de la cuarta entrega. En una de las Polaroid vemos una fachada de un edificio algo familiar y el mensaje de "Aquí hay demasiada gente". Este edificio es el bloque de apartamentos South Ashfield, en el que tiene lugar la cuarta entrega y donde el padre de James, Frank Sunderland, era el casero. Al explorar los apartamentos de Blue Creek, del otro mundo, si entramos en la habitación 209, escucharemos esto. Lo mismo que se escuchaba en la habitación 209 del original. El susurro en sí no significa nada. Es un archivo de sonido de una muestra de sonidos FX que usaron para el juego llamada The Nightingale Voice Box. Cuando nos acercamos al primer coche del juego para romper la ventanilla, el reflejo de James está alterado y vemos en el cristal el reflejo de Pyramid Head. Al encontrarnos con Pyramid Head por primera vez en los apartamentos, le dice la rompecorazón. Este no hace nada, simplemente se va, pero al cruzar al otro bloque de apartamentos vemos la marca que habría dejado la hoja de Pyramid Head si hubiese acabado con James en ese momento. Toda la secuencia de James en el armario es un homenaje a la escena de Blue Velvet, donde el protagonista también se escondía en un armario con una pistola. En la pelea contra Pyramid Head no tenemos ni por qué dispararle para que progrese o termine el combate. Con que solo le esquivemos los golpes y aguantemos entre 6 y 7 minutos, el combate terminará. En el Motel Jack, en una de las habitaciones, María encuentra su antiguo outfit del primer juego, pues así era como iba vestida en el original, y harán comentarios al respecto. Hey, you think I'd look good in this one? Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Aunque si la ignoramos, cuando nos pide que opinemos sobre el traje, tendrá una reacción distinta. You know I would. It's a classic. Aunque el vestido del juego original se basaba en el que llevó a una gala de premios Christina Aguilera, pues el que usa ahora en el remake se basa en algunos de los concept art del diseño de María del juego original de hace más de 20 años. El código de la caja fuerte de la recepción es 0451, un código de muchas puertas y cajas en decenas de videojuegos, pues nació como un guiño al libro de Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel. Pero ya se confirmó que no es un guiño a eso, pues en realidad era el código de seguridad para acceder a las oficinas de Looking Glass Studio, los creadores de System Shock. En la habitación 106 del mismo motel hay un sombrero fedora sobre un sofá, el mismo que llevaba el detective Douglas Cartland de Silent Hill 3. Incluso la habitación es clavadita a la del tercer juego, donde Douglas habla con Heather en una habitación similar a esta. Además, James comentará en esta habitación:
There's something wrong with it. Si regresamos por la noche a esta misma habitación, las sospechas de James se confirman al ver que bajo el papel pintado de la pared se revela el halo del sol, el símbolo principal de la Orden, y sus ideas del renacimiento de un dios en busca de un paraíso, a cambio de purgar el mundo del odio. Lo cual es en parte la motivación de los antagonistas de Silent Hill 1, Dahlia Gillespie y Claudia Wolf de Silent Hill 3. Este símbolo era donde guardábamos partida en la tercera entrega. Al explorar el sótano del Hotel Lakeview hay una bandeja donde encontramos pan y obtendremos el logro de It's Bread, o es pan, al interactuar con ella. Esto es una broma justamente porque era lo mismo que decía Heather en Silent Hill 3 al examinar el pan de la panadería de Central Square. También en Neely Street hay un coche de policía aparcado frente a una tienda. Si observamos el capó veremos que el logo de la policía tiene 3 símbolos, uno en la izquierda, derecha y arriba, los mismos símbolos que se encuentran en el halo del sol. Estos son, a la izquierda, el Tiprus, que combina el símbolo de Géminis y Acuario del zodíaco y representa la estrella de la mañana. Yo soy la estrella de la mañana y de la noche. Abajo el símbolo del Tipru, relacionado con el símbolo zodiacal de Cáncer, la luna y las mareas, y a la derecha el Amp, que surge de combinar Aries y Tauro. Pero todos ellos están relacionados con el alfabeto húngaro antiguo del siglo XVII, aunque en el halo del sol y en el contexto del juego representan a Dios, el renacimiento y el paraíso que buscaban los cultistas de la Orden. Aunque esta división de la policía de Silent Hill de New England se encontraba ya en Silent Hill 1, en Central Silent Hill. En la bolera de Pete encontramos una caja de pizza abierta a media comer, sobre la que James dice: This town's full of monsters. Who could just sit here and eat pizza? Un guiño a esta interacción entre Eddie y James en la entrega original. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? Eddie se llama Eddie por Eddie Murphy, pues iba a ser un personaje mucho más cómico originalmente, y Dombrowski por Louis Dombrowski, un personaje de Twin Peaks. Aunque este encuentro no se dé en la bolera, en el remake, sí que lo hace de cierta manera en el cine, comiendo helado, aunque aquí da mucho más mal rollo. Al entrar en el cine encontramos a Laura y Eddie hablando entre ellos. Why are you sitting here? I thought you said the cops were after you. Si disparamos nuestra pistola con James, estos escucharán el disparo y Laura se asustará. Los cines, por cierto, se llaman cines Reverie, que significa ensoñación o fantasía. En el cine hay una sala donde están proyectando un fondo blanco sobre la pantalla, pero si esperamos lo suficiente, aparecerá fugazmente una imagen de James, de espaldas, del vídeo que grabó este con Mary, donde la mata, adelantando cómo James recuerda en el hotel que fue él quien mató a Mary. También en el cine hay un cartel de la película Regreso al puente de Owl Creek, un guiño a un cortometraje real llamado El incidente del puente del búho, adaptación del relato corto del mismo nombre de Ambrose Bierce, que narra cómo el protagonista, Peyton, está a punto de ser ejecutado colgado del cuello en el puente del búho. La cuerda que lo ahorca se rompe y Peyton huye por el río. Después tiene varias alucinaciones y acaba regresando a su casa, y cuando está a punto de abrazar a su mujer, el relato termina, revelando que en realidad Peyton murió ejecutado y la cuerda nunca se rompió. Toda esta historia es un paralelismo con cómo James debe colgarse en la prisión Toluca, cómo este busca encontrar a su mujer. Lo más interesante es que este mismo relato sirvió de inspiración para la película The Jacob's Ladder, la misma que inspiró Silent Hill 2 y que es una de las favoritas de Masahiro Ito. Tras enfrentarnos a la jaula con labios en el hospital Brookhaven, al llegar al otro mundo, detrás del punto de guardado hay un ventilador moviéndose lentamente que me recordó al que había en la escuela de Silent Hill 1 o al de Silent Hill 3 en la catedral antes del boss final. Al completar el puzzle del sótano del Hotel Lakeview, el símbolo que obtenemos es el sello de Paimon, el segundo rey del infierno y uno de los demonios más leales a Lucifer. También en el hospital, James, al leer el cartel de los síntomas, eliminará inconscientemente la palabra culpa del letrero al leerlo. Al final de una de las calles de Silent Hill encontramos un cuerpo junto a una nota ensangrentada. Al coger la nota podemos escuchar el sonido de otros 2 cuerpos cayendo al suelo tras nosotros. Al girarnos encontramos 2 maniquís tirados sobre el pavimento, en un guiño a los 2 maniquís que nos asaltaban de la nada en este mismo punto del mapa en el Silent Hill 2 original. En la mansión Baldwin, en la mesa del porche encontramos el frasco de aceite blanco desparramado, que podemos conseguir intacto en NG+. Pero María no entra con nosotros en la mansión porque al salir fuera nos dice: It just gives me the creeps. You ever been inside? I'm not sure.
It does feel familiar. En un guiño a su parte jugable en Nacida de un deseo. El muro de piernas, extremidades y maniquís que bloquean la salida del laberinto es una referencia a la cinemática de apertura de Silent Hill 2, ya que son imágenes muy similares a estas. Además, según avanza el juego, la apariencia e higiene de James varía. Al comienzo podemos ver sus pulgares completamente limpios al abrir el mapa, pero al hacerlo, en el laberinto hacia el final del juego, sus manos están sucias. En el hotel, cuando habla a Laura tras ver la cinta, podemos ver el agotamiento en sus ojeras, por no hablar de su vestimenta. Los pantalones están más rotos, la chaqueta se mancha, al igual que la camisa, sus zapatos, y hasta la fotografía de Mary, como dije, se va desgastando. En South Vale hay una hamburguesería llamada Happy Burger, una franquicia de comida rápida que encontramos por toda la saga, que parodia el Burger King, como la hamburguesería en la que despertaba a Heather en Silent Hill 3, o que prosigue la estela de las parodias de comida rápida de Silent Hill 1, como Konami Burger o Queen Burger, o hasta una tienda de herramientas con la palabra Metal Gear en un guiño a... Durante la partida encontramos unos molestos insectos, una especie de cucarachas gigantes llamadas Creepers, que originalmente eran una manifestación del asco que el personaje de Alessa Gillespie le tenía a esta clase de insectos, que reaparecen aquí de nuevo como un homenaje al primer juego. En la habitación 201 encontramos una cama junto a la pared y una mesita al lado con agua para la ingesta de medicinas, el mismo cuarto que vemos al final del juego, pues esta habitación es donde Mary pasó sus últimos días y donde James la mató. Y encontramos el pañuelo de Mary lleno de sangre. También escuchamos ese último aliento tras salir de la habitación de María del hospital cuando está enferma, en un paralelismo con la enfermedad que Mary contrajo. En el área destrozada del laberinto, cada vez que completamos una prueba, esta habitación cada vez estará más reventada y podrida. Hasta una de las paredes cae sobre la cama de Mary, simbolizando su muerte, y los diferentes estados de la enfermedad de Mary, hasta arruinar la vida que tenían juntos James y ella. En los apartamentos Blue Creek encontramos la silueta de Mary en una de las ventanas, como si estuviera esperándonos u observándonos. James sigue teniendo que introducir su mano en sitios asquerosos para hallar cosas en el remake, aunque los ítems que recoge a veces son distintos. Pero este recurso de James teniendo que introducir su mano por diferentes agujeros y cosas asquerosas para encontrar la verdad, o ítems que nos permiten avanzar en la historia y que lo conducen a revelar que él fue quien asesinó a su mujer, es un paralelismo con un viejo dicho alquímico, Inester quilinis invenitur, que quiere decir en la suciedad será hallado, algo que se aplica demasiado bien a la narrativa general de la saga Silent Hill. Para conocer siempre la verdad, tendremos que ensuciarnos las manos o ahondar en los traumas del personaje. Henry Mason acaba encontrando a su hija en Silent Hill 1 tras descender al p***simo infierno y enfrentarse al Incubus. Heather sufre un destino parecido en Silent Hill 3 y James debe recorrer un infierno personal para poder recordar lo que le hizo a su esposa. En una de las habitaciones de la segunda planta del hospital Brookhaven del otro mundo hay una habitación con una cama y medicinas donde Mary pasó su estancia en el hospital y similar a la que había en el Silent Hill 2 original. En el Heaven's Night, María le ofrece a James un trago de alcohol antes de continuar la aventura, y la reacción de James deja ver que está deseando dar un trago a ese vaso, pues este bebía con frecuencia desde que Mary fue diagnosticada con su enfermedad, y su alcoholismo fue a peor conforme la enfermedad de Mary avanzaba y el estado de su mujer empeoraba. Por eso duda o hay un silencio incómodo aquí. Este ofrecimiento es un guiño al Silent Hill 2 original. En la parte trasera del Heaven's Night encontraban cajas de botellas de licor y James comenta que solía ser un alcohólico y cómo buscaba ahogar sus penas en el fondo de una botella, dando a entender su soledad y sufrimiento durante el agotador padecimiento de su mujer, aunque confiesa que ya no lo necesita. Claro, porque la mata. Hasta hay varios carteles por la ciudad con mensajes para alcohólicos que buscan ayuda. La botella de alcohol que le ofrece María es de la marca Fifth River, o el quinto río. Curiosamente, el quinto río del inframundo griego es el Cocito, o el río de los lamentos, pues aquí se castigaba eternamente a quienes habían cometido asesinato por toda la eternidad. Igual que James usó la bebida para lamentarse por la enfermedad de Mary y cómo la acabó matando. I'm not sure if that's a good idea. Si nos acercamos a la barra de
pole dance con James, María se reirá en nuestra cara. You gonna dance for me, big guy? Esto es una broma de los desarrolladores, al mito de que en el juego original corría el rumor de que había una secuencia o final secreto donde se podía ver a María bailando en la barra, y ahora por fin en el remake la vemos en la barra bailando. Si observamos la barra del Heaven's Night, una de las marcas de cerveza del grifo es Jacob's Lager, una parodia de Jacob's Ladder, película que se inspira profundamente en Silent Hill 2. La chaqueta mítica verde que lleva James es como la del protagonista. Cómo las enfermeras mueven la cabeza es también un guiño a esta escena. La marca Red Velvet de cerveza es un guiño a Blue Velvet de David Lynch. Así como la pegatina de Three Peaks, cuyo dibujo se parece al del cartel de bienvenida de Twin Peaks. De hecho, el propio bar del Heaven's Night basa su diseño en el que aparece en la película de David Lynch, Terciopelo Azul. Sobre uno de los espejos hay una pegatina de Robbie, el conejo mascota del parque de atracciones Lakeside, y en la bandeja de objetos perdidos podemos encontrar unas gafas de sol, que son las del agente de policía de Silent Hill 1, que la veíamos llevar en una de las cinemáticas, y una cartera con la inicial de su apellido, Bennett, junto a una foto de una chica rubia que no sabemos exactamente quién es. En uno de los sofás hay un uniforme de enfermera tirado en referencia a Rachel, la enfermera de Silent Hill 4, y el traje que hallábamos de enfermera en Nashville, pero principalmente es un easter egg del traje adicional de Aileen, de enfermera sexy en Silent Hill 4. También en uno de los espejos del camerino, una de las bailarinas del Heaven's Night tiene una foto de sus hijos y dibujos que le hacían a esta. En cualquier caso, si pasamos poco tiempo explorando el Heaven's Night, el diálogo de María y James cambiará antes de volver a salir al exterior. We could come back later if you want. You know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in the storm, right? I guess so. We shouldn't have stayed here this long. Hey, it's okay. We're almost there anyway. Ya que el objetivo de María era distraernos y desviarnos de nuestro principal camino, entreteniéndonos aquí. En NG+ encontramos la motosierra frente al rancho en unos troncos, clavada como en el original. Y del mismo modo, tras acabar con un enemigo con la motosierra, si nos quedamos parados sobre su cuerpo, James usará la motosierra de bastón para apoyarse y descansar, tal y como hacía en el original. Si nos encontramos con Pyramid Head de nuevo en NG+, y llevamos equipada la motosierra cuando está detrás de los barrotes, James le provocará repitiendo el mismo gesto, recreando a Leatherface de la matanza de Texas. En el final del perrito del juego original, James comenzaba a hablar en japonés. Omae no shiwaza datta no ka? Pero en el remake, James comienza a hablar en polaco. Los creadores de este remake son de Polonia. Hasta hay un cuadro de un faro sobre una máquina de escribir en un escritorio, que es un guiño a Layers of Fear, el juego anterior desarrollado por Blover Team. Y también refiriéndose al mismo tiempo al protagonista de Silent Hill 1, que era escritor, y el faro de Silent Hill 1 donde tenía lugar el final UFO. Otro guiño a Layers of Fear es este juguete con cabeza de gato amarilla que hay en una estantería. También hay whiskies polacos en algunos escenarios, y hasta la pistola que encontramos en el carrito de la compra es una Beretta modificada llamada Blobeta, en referencia a los chicos de Blover Team, y con una B en el mango. Bueno, que la encontremos en un carrito de la compra es porque esto es Estados Unidos, niña. Aquí se puede comprar lo que quiera. Las imágenes que aparecen en los monitores están tomadas de imágenes promocionales del juego original en el final UFO. James hace que aparezca un ovni junto con el James Sutherland de Silent Hill 2 original que acompañará a nuestro James, mientras que en el Silent Hill 2 el personaje que aparecía junto con los aliens era Harry Mason, el protagonista del primer Silent Hill, y me encanta el detalle agregado de este remake de haber puesto la fuente en Comic Sans. El puzzle de las monedas representa la enfermedad de Mary y su avance. James es el hombre incapaz de salvar a la doncella de la mordedura de la serpiente que hace que enferme y luego muera. En el apartamento donde nos volvemos a encontrar con Ángela hay un osito de peluche dentro del armario que volveremos a ver luego al enfrentarnos al Abstract Daddy, en el lugar donde Ángela se crió, pues es una manifestación de la casa donde sufrió los abusos de su padre y su hermano, siendo este oso el mismo que Ángela abrazaba desde niña, cuando su padre entraba borracho en su cuarto para volver a abusar de ella, escondiéndose en este mismo armario, rezando para que no la encontrase. Por eso el armario es uno de los lugares
lugares en los que podemos refugiarnos del padre abstracto. Es el armario de Ángela. Durante la pelea con el Abstract Daddy, mientras el escenario se destruye, vemos maquinaria pesada y pistones enormes atravesando las paredes de carne de este lugar, dejando agujeros, recreando el movimiento de penetración de los abusos que ejercían tanto su hermano como su padre, y cómo cada vez que abusaban de ella se grabó a fuego en su mente, convirtiéndola en un pedazo de carne. Además, una de las dos puertas que encontramos tiene por fuera pegatinas y cosas que dan a entender que es la habitación de un adolescente, su hermano, y que también estaba al lado de su cuarto, por lo que podía ir y abusar de ella cuando quisiese. Cuando seguimos a Laura hasta el hospital Brookhaven y la pillamos dibujando, vemos que dibuja un lobo y un conejo. El lobo es evidentemente James, el conejo más grande es Mary, el más pequeño es Laura. Hacia el final del juego, en el hotel Lakeview, vemos que Laura dibuja en uno de los cristales un perro junto a un conejo, que es ella, simbolizando que no cree ya que James sea tan malo, pues no ha dejado de ver durante todo el juego cómo este buscaba incansablemente a Mary. Espérate, bonita, que te va a contar que ha matado a su mujer. Y a cualquiera le rompe ver cómo Laura dibujaba a Mary en el final del juego, en el que nos marchamos de Silent Hill. Sobre el mural la vemos con su pijama del hospital y sus úlceras en la cara, pero sonriente. Una muestra del enorme amor tan puro e inocente que la niña le profesaba a Mary, casi como si fuese una madre para la pequeña, y al mismo tiempo su mejor amiga. También se entiende que Laura puede vagar libremente por Silent Hill porque es tan solo una niña. Todavía no está lo suficientemente traumada como para que la ciudad manifieste lo peor de sí misma, dada su naturaleza inocente. Por eso siempre está a salvo, porque ya no ve nada de esto. Aunque en el hotel Lakeview grita, ya que a lo mejor, al igual que James, puede ver las manifestaciones psicológicas que Ángela o Eddie crean en la ciudad. Es posible que Laura, en alguna ocasión, vea las de James. En el final, donde nos acabamos yendo de la ciudad con la niña, se entiende que James acaba adoptando a Laura, tal y como Mary planeaba hacer. El juego tiene unas cuantas partituras de música y recordemos que James dice que a Mary le gustaba tocar el piano. Y estas son las partituras que tanto intentaba tocar Mary para James. Vers la Flame significa hacia la llama, un paralelismo con el final de Ángela, las llamas que ella ve siempre, y por supuesto, cómo James se dirige hacia su propia destrucción. Las otras dos partituras están relacionadas, porque Inshammed Blumen, Flores Solitarias, es la canción que Robert Schumann compuso para su esposa Clara Schumann, que era pianista como Mary. Este tema forma parte de la obra Escenas del Bosque, donde hay pasajes que cantan cosas como las flores tan altas que aquí crecen son pálidas como la muerte, y solo hay una en medio de color rojo oscuro que es de la tierra y bebe sangre humana, en un guiño a las flores rojas y blancas que James le compraba a Mary. Sin embargo, Robert Schumann tuvo un colapso mental y trató de acabar con su propia vida, tal y como James hará al final del juego. Acabó ingresado en un sanatorio por sus delirios, en consonancia con la teoría de que James en algún momento fue un paciente psiquiátrico, y Clara Schumann tan solo pudo ver a Robert en su lecho de muerte, tal y como James y Mary representan esta secuencia luego, solo que los papeles se invirtieron. El intermezzo de Brahms fue una pieza que le dedicó a Clara Schumann, pues se decía que tuvieron un romance, y este estaba enamorado de ella, por lo que todas las canciones tienen algún tipo de paralelismo con la relación de James y Mary, con cómo éste la anhelaba y la echaba tanto de menos, y cómo James planea destruirse a sí mismo. En Lindsay Street encontramos un pequeño monumento urbano de piedra, pero al examinarlo comprobamos que el texto está incompleto. Pero al recobrar el del juego original, este es un monumento en honor al pantano de sangre donde los verdugos limpiaban sus herramientas de ejecución tras acabar con los condenados en Silent Hill. Debido a la cantidad de sangre emanada de las armas al limpiarlas a conciencia en aquel pantano, los restos de los fallecidos contaminaron las aguas del lago, tornándolas rojas. Por la noche, recorriendo las calles, hay un autobús escolar que reza Escuela de Silent Hill, en una referencia a la escuela del primer juego, donde también había cerca un autobús como este. El cuadro de Little Baroness, el barco de vapor que se hundió en el lago Toluca, es un guiño al buque fantasma del Mary Celeste, cuya tripulación desapareció sin dejar rastro en 1872, y solo se encontró el buque vacío. El Little Baroness de Silent Hill se hundió y con él otras 14 personas que murieron. En Silent Hill Arcade, el Little Baroness juega un papel muy importante en este juego. En la sociedad histórica también hay un cuadro de los miembros fundadores de Silent Hill, pero en el juego original la foto que había era una versión desgastada de esta foto de Team Silent, los creadores originales de Silent Hill 2, y en un guiño al final de la película del Resplandor, donde veíamos a todos en la foto del final, incluyendo a Jack Nicholson.
El cuadro que hay de Pyramid Head es el mismo que James y Mary vieron durante sus vacaciones en Silent Hill, antes de que Mary enfermase, quedando este cuadro impreso en la memoria de James y tomándolo de referencia para la figura del verdugo de Pyramid Head, que es su culpabilidad manifestada, pues el del cuadro es un ejemplo de cómo los verdugos del pueblo ejecutaban a los condenados en esta pequeña ciudad. Cerca de este cuadro hay otro donde se ve el verdadero aspecto de los ejecutores de tantas víctimas en Silent Hill. Originalmente, los miembros de la orden robaron a los nativos sus tierras para llevar a cabo sus ritos en este pueblo, los cuales incluían las famosas ejecuciones, y su uniforme fue lo que inspiró la pintura de Pyramid Head. Aunque para el del juego original, Masahiro Ito se inspiró para el casco en la parte baja de los tanques alemanes King Tiger de la Segunda Guerra Mundial y la estructura piramidal, la toma de un avión también germano, el Lippisch P-13A. También hay un cuadro de uno de los agujeros por los que James saltará y por los que saltaba en el original. O el cuadro de la copa de obsidiana que debemos conseguir para el final del Renacimiento. Final bastante triste, por cierto, porque implica que James va a resucitar a Mary, pero ya sabemos por María que aunque James lo consiga, la historia se volvería a repetir. En la prisión Toluca, en uno de los baños encontramos el mismo jumpscare que había en los baños del original. En el sótano de la prisión Toluca hay una celda con unos cuadros. Uno de ellos es el del hombre ardiente, donde se puede ver el Hotel Lakeview en llamas. Algo que corroboraría una pequeña estufa del área de descanso de los empleados del hotel, sobre la que leemos "Soy Johnny, un tipo caliente", indicando que el tal Johnny, o quien sea, fue quien dejó la estufa que desencadenó el incendio del hotel, que lo dejó en el estado en que lo vemos en el otro mundo, ya que tras ver la cinta de Mary, todo el hotel ha sido pasto de las llamas, y para mayor confirmación solo tenemos que leer el letrero que hay sobre una de las puertas del hotel. Los lugares especiales prenden fuegos que calientan nuestros corazones para siempre. Y bueno, lo de Johnny es un guiño a "Here's Johnny". Y también un cartel de "Bienvenido de nuevo". Podría ser una referencia al regreso de James por el remake, pero en realidad es la puerta que da a la parte trasera del hotel y que también da la bienvenida de vuelta a los clientes del recinto. Y por supuesto, el Hotel Lakeview está basado en el diseño exterior e interior del Hotel Overlook del Resplandor, que en realidad se llama el Hotel Stanley, pues hasta la distribución de las habitaciones es como la de este hotel que hay en Colorado. Hasta encontramos el triciclo del niño de la peli en uno de los niveles. En las escaleras del hotel vemos un cuadro de una casa en una pradera que no es otra que el hogar de los Gillespie en Silent Hill 1, cuyo diseño se inspira en la pintura de Andrew Wyeth llamada Christina's World, que a su vez se basa en la casa Olson, una ubicación real que está en Maine, justo donde supuestamente está ubicado Silent Hill. El vestido blanco de la novia que hay en el armario es del recipiente de Silent Hill 1, o la tienda de Giga Computer, un guiño a la tienda de Giga Store de Silent Hill. La moqueta del hotel es bastante similar a la que había en los pasillos del Hotel Overlook del Resplandor. Hasta el bar del hotel del final es similar al del Resplandor, o la máquina de escribir con la misma palabra una y otra vez, lo mismo que hacía el protagonista de esta peli. E incluso el mítico póster de Jack Nicholson durante la escena del hacha y la puerta está en una de las paredes del comienzo, llegando a Silent Hill tal y como lo encontrábamos en el original. De camino al parque Rosewater, al atravesar el túnel escuchamos la respiración de Mary. Si tratamos de irnos del parque Rosewater antes de conocer a María, James dirá: Strange. I could have sworn. Pues James comprobaba al intentar marcharse que esa misma puerta hace un rato estaba cerrada. A Mary siempre se la representa con las polillas muertas, o polillas que encarnan la muerte, mientras que María lleva tatuada una mariposa, pues encarna su naturaleza efímera, y que también aparecen en el cartel del Heaven's Night, y hasta aparece en algunos pósters del juego. Hasta James se lo puede preguntar. That you? Would you like it to be? Lo cual confirma que María es solo el deseo manifestado de las fantasías sexuales o el deseo sexual de James, es decir, nacida del deseo. Incluso cuando no hacemos nada ni nos movemos, al quedarse quieta María podemos ver cómo ésta comienza a atusarse el pelo, cómo se toca el cuerpo, como si solo le importase lucir guapa o sexy para James. Algunos carteles del Heaven's Night tienen varias palabras escritas, que al unirse forman la frase "perdido por la lujuria", o un cartel de Kiss que al reflejarse en el espejo es "sick", enfermo.
Sin ir más lejos, la Querontia Atropos, una de las polillas que vemos en la habitación inundada de polillas de los apartamentos, se la conoce como la Esfinge de la Muerte, una polilla que da mala suerte, pues el patrón que tiene dibujado forma siempre la imagen de una calavera, y otro augurio de la muerte de Mary en el juego, por no hablar de que es la misma polilla que sale en la portada de la película del Silencio de los Corderos. En una habitación hay un pequeño cuadro con una de las pinturas de Goya perteneciente a su serie de los desastres, titulado Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer, algo que adelanta cómo María será asesinada justo antes de salir del otro mundo, del hospital, reventada por Pyramid Head en el ascensor, ya que lo que ha de acontecer es su muerte, al igual que lo hizo la de Mary. Además, la manera en la que esquivamos obstáculos durante la huida se asemeja a momentos similares en Silent Hill Shattered Memories, cuando María nos cuenta la historia de la Dama del Lago que esperaba a su amado cada noche encendiendo una vela. Encontramos el paralelismo con Mary, la mujer, y James, el amante que busca encontrarse con ella y cuya luz persigue, tal y como veíamos en aquella ventana, o como al poco de hablar con María en el mirador del lago vemos una luz al fondo, o la luz de Mary diciéndonos que vayamos al hotel, pero son las tentaciones de María las que nos distraen y desvían de nuestro camino, por no mencionar que James nunca es capaz de mirar a María cuando está tumbada. Por ejemplo, en el hospital cuando está indispuesta para seguir, ya que le recuerda demasiado a Mary postrada en su cama durante la enfermedad. Antes de entrar en la sala y después de derrotar a los dos Pyramid Head, podemos ver a María todo el rato sonriendo. Si tras la mítica cinemática donde hablamos con María en el laberinto regresamos al mismo cuarto para tratar de hablar con ella, esta comenzará a tararear uno de los temas principales del juego, Promise. También cuando encontramos a María muerta en la cama veremos que la almohada está junto a la cama en el suelo, pues está recreando cómo James mató a Mary con la almohada y dejó caer esta al suelo cuando la asfixió, o cómo directamente en el hospital cuando María enferma duerme sin almohada. Así como que nunca vemos a María con otros personajes como Eddie o Ángela o Laura, ni interactuar con ellos. De hecho, al entrar en el cine, esta se niega a entrar y en la bolera James dice, dando por hecho que María no va a querer entrar, en un guiño a cómo esta se quedaba afuera en el juego original. Además, junto a su cama hay un gotero como los que llevaría un paciente en un hospital. Si James está muy malherido, María hará comentarios al respecto. También reaccionará si la apuntamos directamente con la linterna a la cara. Incluso reaccionará si no dejamos de romper ventanillas. Aunque acabará por acostumbrarse a ello. Y si la dejamos tirada con un montón de monstruos que la acabarán hiriendo, luego se enfadará con nosotros si no la hemos ayudado. 10 segundos más tarde. Thank you. I think you just saved my life back there. También al asomarnos al vacío en este punto del mapa, María dirá, un guiño directo a una nota que había en un mapa de Silent Hill 2 original, y un famoso dicho en psicología que proviene de la frase de Nietzsche, implicando que James ve monstruos porque él se considera uno de ellos. María también hará comentarios de que nos alejamos demasiado si no vamos por donde ella quiere que vayamos. O hará comentarios sobre la sociedad histórica de Silent Hill si nos acercamos a la puerta. María nos sigue a todos lados menos si entramos al baño de hombres. Las enfermeras no entrarán a atacarnos en el hospital cuando entremos en el cuarto de María, donde ésta se tumba a descansar. De hecho, que María enferme al entrar en el hospital es porque, al ser una manifestación de Mary, está también enferma como ella. Y si conseguimos el final de María al irnos con ella de la ciudad, podemos escuchar cómo María empieza a toser, y James le dice, porque María está a punto de enfermar y morir de la misma enfermedad que tuvo Mary, repitiéndose otra vez la historia, indicando que James la va a volver a matar. De hecho, si observamos a María cuando James le dice eso, comprendemos que no es un consejo, sino una amenaza. En plan, si enfermas ya sabes lo que te toca, guapa. Una buena pelea de almohadas. María siempre intenta seducir o tocar a James en algunos momentos, ya que desde que Mary enferma, ellos ya no pueden tener relaciones. Y María muere varias veces en el juego, ya que está condenada a morir una y otra vez como recordatorio de la muerte de Mary. Las Polaroids que recogemos durante el juego
juego ocultan un mensaje secreto. Si cogemos todas las fotos en orden, siempre vemos que en cada una de ellas hay un elemento que se puede contabilizar, como las ventanas abiertas, los agujeros que tienen, el número de elementos. Nos está diciendo qué letra del texto escrito en cada Polaroid se emplea como parte de un mensaje mayor. Por ejemplo, aquí en esta foto hay 6 ventanas abiertas. La sexta letra de So Many People in Here es la Y. Y así sucesivamente con cada Polaroid hasta formar la frase de You've been here for 2 decades. Un easter egg que refuerza la posibilidad de la teoría del bucle, que los demás cadáveres pudieron ser otros James que murieron en su búsqueda de la verdad o que no lo pudieron soportar. O la razón por la que María tiene un déjà vu, confirmando que James lleva décadas atrapado aquí, siendo atormentado en bucle por lo que hizo, y por eso nunca lo encontraron. De hecho, el detective Douglas en Silent Hill 3 decía que había estado en Silent Hill buscando a alguien en un caso de una desaparición jamás resuelta, o en Silent Hill 4 que si examinábamos un cuadro del apartamento de Henry que le había regalado el padre de James, Frank Sunderland, comentaba que había oído que su hijo James y su nuera, Mary, habían desaparecido sin dejar rastro años atrás. Al llegar al hospital Brookhaven, María se detiene sobre una de las mesas de la recepción y mira detenidamente un cuadro que parece ser el perfil de James. Este esquema refleja el modelo de la psique humana, establecido por Gustav Jung, el psicólogo suizo. Los 3 pacientes del hospital Brookhaven que investigamos son en realidad todos James, pues en algún momento este estuvo ingresado aquí y fue un paciente psiquiátrico. Una de las pistas ya nos la daba la camisa de fuerza del espantapájaros, o las sábanas que envuelven los límites de la ciudad recreando el interior de una celda de aislamiento psiquiátrica, y la obra del artista Jean-Claude Christo. Cada paciente representa un aspecto de James, el miedo, el asco y la agresión, justo como las 3 pulseras de cada paciente, los 3 caminos que debemos tomar para abrir las 3 cerraduras de la caja del hospital o las 3 puertas que hay luego en el laberinto. La mano donde ponemos las pulseras es el mismo modelo de mano que tiene James. La razón por la que fue hospitalizado es desconocida, pero muchas de las notas implican que James padece esquizofrenia y que el director del hospital estaba obsesionado con James, llegando a abusar sexualmente de él. Por eso el Abstract Daddy representa al hermano y al padre de Angela, pero también tiene otro significado para James, pues son los abusos que el director del hospital cometía contra él. Incluso se cree que James llegó a matarlo con las tijeras que encontramos en la barbería, pues en una de las sillas hay una chaqueta de fuerza, y por eso el arma de Pyramid Head son unas tijeras. Los agujeros que vemos repartidos por todo el juego son también una metáfora de la violación que padeció James a manos del director del hospital y cómo este trauma nunca desaparecerá de su mente. Estos agujeros aparecen en el hospital en lugares donde James pudo haber sido abusado o asaltado por el director, y son agujeros que sangran. En el hospital en muchos momentos escuchamos la respiración de alguien enfermo, como si estuviese entubado, y los ruidos de las máquinas a las que está conectado, pudiendo ser Mary durante su convalecencia en el hospital cuando estaba enferma. En el despacho del director del hospital hay un cuadro llamado La Isla de los Muertos. La figura que rema en la barca simboliza a Caronte, transportando a un alma, que es la figura de blanco del bote, llevándola al otro lado del Estigia. Pero en el contexto del juego podría estar representando el final del Renacimiento, en el que James regresa a la pequeña isla donde hace el ritual para resucitar a Mary, siendo el barquero James y la figura blanca Mary resucitada, y ambos saliendo de la isla tras completar el ritual. También hay otro puzzle con libros y símbolos alquímicos. Primero debemos ordenar los tomos para formar un dibujo, la figura de un león devorando el sol. Este león aparecía en el cartel de la entrada del anticuario que tenía Dahlia Gillespie en Silent Hill 1. El león verde devorando el sol en la alquimia representa a la conciencia siendo sobrepasada por los deseos violentos y frustrantes, a menudo disfrazados de depresión. Una vez tengamos el dibujo del león, el símbolo de cada libro se corresponde con un símbolo alquímico. El primero es el de la tierra, el segundo es Saturno o el del plomo, asociado a la transmutación de las cosas. El siguiente es Júpiter, crecimiento y fortuna. El cuarto es el de Marte, la guerra y la masculinidad. El quinto es el Sol, la iluminación y el ego. El 6 es Venus, el deseo. El 7, Mercurio, que es el cambio y el intelecto. El 8, la Luna, la feminidad. Y el 9 es el fuego. Sobre una mesa está el reloj de bolsillo del director y cuya inscripción reza por detrás: nuestro amor es atemporal, y marca una hora. Exacto, las 9:10. La voz que nos hace preguntas en el ascensor como si fuese un programa de la tele es la voz del director del hospital. Y es un guiño al juego original donde sucedía lo mismo. Al ir a la farmacia encontraremos un cofre en el que
al introducir las respuestas correctas, obtendremos un montón de recursos y munición que nos serán útiles. Al luchar contra la jaula colgante, si disparamos a la mano con la que se sujeta del techo, la haremos caer al suelo, aturdiéndola durante unos segundos. Prestemos ahora atención a cada una de las puertas con animales de la prisión. Cada una de ellas tiene una inscripción en hebreo. La de la serpiente sin cabeza es del Génesis 3:14. Y por haber hecho esto, maldito seas. Pues en el ala al que conduce esta puerta está la silla eléctrica, el corredor de la muerte en el que condenaban a los presos que iban a ejecutar, los más peligrosos de la prisión. Por eso la puerta tiene una serpiente descabezada. La puerta del jabalí sin ojos reza: en las mentiras nos refugiamos, de Isaías 28:15. Pues esta puerta conduce a la administración de la prisión, implicando que los guardias y el alcaide de la prisión no quisieron ver nada de lo que ocurría allí. Por eso el jabalí de la puerta no tiene ojos, porque no quisieron verlo. La puerta del buey sin cuernos tiene grabado: y destruiré todos los cuernos de los malditos. Esta es la puerta de acceso al segundo piso donde había más presos. El buey podría representar que solo eran ganado para los guardias de la prisión y que podían hacer con ellos lo que quisieran. La paloma sin alas reza: echaré a volar y dormiré. Salmos 55:6. Irónicamente, la paloma, símbolo de la esperanza, con las alas cortadas, y el símbolo que conduce a las partes más bajas de la prisión, donde hay celdas de aislamiento, con pinchos donde no se les permitía a los presos descansar, indicando que jamás alcanzarían la libertad aquí abajo. La estatua de la justicia del patio tiene otra inscripción de Daniel 5:25, que reza: pesado, medido, numerado y dividido. Un mensaje dirigido a James donde se le está diciendo que en estos momentos está siendo juzgado, medido y analizado por los pecados que ha cometido. Sin ir más lejos, deberá recorrer el patíbulo para continuar su búsqueda de Mary. Y en este patio, antes de que se disuelva toda la niebla, escuchamos ruidos de caballos. En una de las celdas de la prisión hay un par de sellos grabados en las paredes, rodeados de una misteriosa caligrafía, y escuchamos una voz decir: ritual, que invertida al revés es la frase "Are you sure?" o ¿estás seguro?, en referencia al final del Renacimiento, donde James realiza un ritual con los dioses antiguos de Silent Hill para resucitar a su esposa, para resucitar a Mary, que llevará en la barca junto a él, pues es la misma manta del coche la que lleva en la barca, algo que también estaba en el original. También encontramos libros de ocultismo y brujería en la misma celda. Hay quien dice que es la celda de Walter Sullivan, pero en realidad la prisión de Toluca lleva cerrada desde aproximadamente el hundimiento del Little Baroness en 1918, por lo que es imposible que Walter fuese encerrado aquí por sus crímenes. Simplemente es una forma del juego de recalcar la presencia de la Orden y el culto a los dioses antiguos, cronológicamente desde la fundación de Silent Hill, asumiendo que uno de los prisioneros era un cultista de la Orden. En otra celda más adelante hay 3 cuadros, uno de Ángela imaginando ser libre de los abusos de su padre y su hermano, o cómo ella deseaba ser libre de ellos, siendo su única salida la muerte, o adelantando cómo ésta logró escapar, matándolos. Otro cuadro es un escenario de un recital, las 436 personas que se rieron de Eddie en el instituto, como él contaba, y la pintura de hombre en llamas es de James y el Hotel Lakeview. Es el lugar especial en llamas, pues él acabó con Mary y su relación. Al igual que más adelante en la prisión hay 3 tumbas para cada uno de ellos. Cuando guardamos partida en el Hotel Lakeview, los ojos de James se ven como si estuviesen a punto de llorar en todo momento. Si elegimos la manzana podrida en el puzzle del espejo roto, simbolizando que la manzana podrida es Mary, indicando que es lo correcto, mientras que si elegimos la manzana sana, es un paralelismo con cómo James quería encontrar otra mujer que estuviese sana, o que la propia Mary nunca hubiese enfermado así. Si intentamos ir a otros puntos del lago cuando debemos remar y damos vueltas durante 10 minutos, saltará un trofeo llamado el azote del lago Toluca, en referencia a aquellos jugadores del juego original que exploraban el lago en busca de más secretos escondidos o tratando de llegar a la isla del final del Renacimiento. En los muelles del Hotel Lakeview vemos un cartel de publicidad donde aparece la isla del final del Renacimiento del juego original, donde James resucitará a Mary. La isla sigue siendo visible en el remake y solo es una foto en mitad de la niebla, pero sigue siendo la misma iglesia de San Pedro de Ávila de la que tomaba inspiración el juego original. En una habitación del hotel hay una invitación al funeral de un tal Sean Mitchell, combinación de Sean Penn y Radha Mitchell, los actores que dieron vida a los protagonistas de la adaptación cinematográfica de Silent Hill en 2006. James puede tocar el piano y la melodía que suena es mítica, pues es el tema de Magdalene, el mítico del original.
Y es el mismo tema que suena de fondo en el bar Neely, o al entrar en la habitación de la radio colgada, cuando matan a María en el ascensor, pues esta melodía se asocia al momento en que Mary murió. En el remake este tema se ha denominado Anam Cara, un concepto celda que significa alma gemela, alguien a quien contarle tus más oscuros secretos. Tras conocer la verdad y ser consciente de que fue él quien mató a su mujer, los monstruos que quedan en el hotel no nos atacarán, al contrario, se harán un ovillo indefensos, débiles como si estuviesen a punto de morir o incluso se morirán solos, ya que estos delirios de James ya no son necesarios, pues este conoce la aterradora verdad. En el maletín que debemos abrir también podemos introducir la clave matar esposa, Kill Wife. Además el hotel se irá arruinando y dañando conforme James avance en su progreso por llegar finalmente a la habitación 312. Los dos Pyramid Head terminan con su propia vida cuando los derrotamos, porque James ya es consciente de que fue él quien mató a su mujer y sabe que ha matado a Eddie, haciendo innecesaria la existencia de ambos Pyramid Head para torturarle, pues por fin ha asumido la culpa y está listo para enfrentarse a la cruda realidad. Además, en el centro de esta sala podemos ver grabado en el suelo el sello de Metatron, pues este es el juicio espiritual del alma de James y sus acciones, y un guiño a que en la batalla contra los dos Pyramid Head del original había una alfombra con el mismo símbolo que a Masahiro Ito se le olvidó eliminar. Metatron era un ángel del judaísmo rabínico, cuyo nombre es originado de la corrupción hebrea del mismo término, metrádromos, o el que persigue con venganza, tal y como hace Pyramid Head con James. Al final del juego, en la habitación de Mary, uno de los cuadros es de James, en una foto, felizmente junto a su esposa, cuando aún no estaba enferma. Y curiosamente, Mary tiene la misma pose que uno de los maniquís de los apartamentos cuando encontrábamos la linterna. La pose que tiene María en el final de María es la misma que esta tenía en una de las portadas de la banda sonora del juego. Los maniquís de Silent Hill 2 ahora se esconden para emboscarnos, y el diseño siempre pareció tomar inspiración de las obras de Hans Bellmer y su muñeca, cuyo aspecto es igual que el de los maniquís, aunque Masahiro Ito se basó en el folclore de la mitología nipona, tomando como referencia a la Shinaga Tenaga, un dúo de demonios donde uno tenía los brazos larguísimos y el otro las piernas extremadamente largas. Un yokai se subía a la espalda del otro, siendo el que estaba arriba o la parte de arriba de los maniquís, el que tenía los brazos más largos y cogía los peces del agua, mientras que las piernas largas del otro demonio impedían que les cubriese el agua. Este delirio o criatura es fruto de la negación de James al recordar que mató a su esposa Mary, así como una representación de la enfermedad de su esposa, llevando las piernas de arriba a un par de piernas ortopédicas en relación a esa incapacidad de Mary de poder levantarse de la cama en la última fase de su enfermedad, o la imposibilidad de James de mantener relaciones deliciosas con una persona que está muriéndose. Los cuerpos sin brazos o que se arrastran por las calles de Silent Hill y vomitan mierda sobre nosotros se diseñaron como si fuesen una bolsa para cadáveres. Se llama figura tumbada porque es el cuerpo de Mary tumbado sobre la cama donde James la mató. Sus animaciones son como las de un paciente en una camilla en constante dolor, pues lo vemos retorcerse siempre, pero muchas veces no puede apenas ni ponerse de pie o camina como una persona enferma, aunque Ito se inspiró en un compañero suyo de trabajo que siempre iba con capucha y con las manos metidas en los bolsillos. Por eso este monstruo no tiene ni brazos ni manos. Es el primer monstruo que nos encontramos porque James no recuerda que mató a su mujer, pero sí que vino con el cuerpo de alguien envuelto en una manta en la parte de atrás de su coche. La boca y labios del boss del hospital y del mandarín del laberinto encarnan el abuso verbal de Mary hacia James, pues estaba frustrada por estar postrada en la cama todo el día, siempre enferma, odiándose a sí misma, y maltrataba verbalmente a James para que éste pudiera pasar página, la odiase y la dejase, porque en el fondo quería tanto a James que no quería verlo cuidar de una enferma terminal. Un ejemplo de esto son los diálogos de Mary que escucha James poco antes del boss del final del juego. Y estos monstruos se basan en el tríptico de 1944 de Francis Bacon. Las cajas en las que están los labios del hospital o Mary como boss representan la cárcel que era para Mary su propia cama. Así que llegamos al boss final, nos enfrentamos a Mary, a quien por cierto tras enfadarla le cambia el color de ojos del de Mary al de María, que son azules. Y al final debemos ser nosotros mismos quienes le demos el último golpe de gracia. Quienes acabemos con Mary. Debemos matarla de nuevo para completar ese círculo, para por fin lograr ver a Mary en su estado más enfermizo, postrada en una cama sin poder moverse, con el rostro y el cuerpo destrozados por la enfermedad. Hasta se ve cómo se estaba quedando sin pelo.
Ahora imaginad que la persona a la que más queréis en el mundo, la única cosa que os hace felices cada día, un día enferma tanto como Mary, pero no muere, sino que estás condenado a ver cómo poco a poco pierde su luz cada día, su alegría, cómo se va deteriorando y marchitando como una planta a tu lado, mientras que por mucho que tú la cuides, no puedes hacer absolutamente nada por ayudarla ni salvarla. Tu única opción es sentarte a verla sufrir y agonizar cada vez más y esperar a que muera algún día, agotada por el dolor que le produce cada segundo que debe seguir con vida. O imagina que tu vida es tan horrible que para ti vivir en ese infierno es algo normal y cotidiano, donde la única salida sea terminar con todo de una vez por todas. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. James tiene en su mano la oportunidad de poner punto y final a la vida de Mary y que ésta por fin deje de sufrir. E incluso ella misma se lo pide. Sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Pero lo que realmente martiriza a James por dentro es que él fue el primero en desear que su esposa se muriese, el anhelar durante tanto tiempo que Mary muera para que él también dejase de sufrir, pero no porque la odiase de verdad, sino por el desgaste constante que le produjo ver cómo el amor de su vida moría poco a poco, hasta convertirse en un cadáver viviente. James se odia tanto a sí mismo porque ama más que a nada en el mundo a Mary, pero el padecimiento y la enfermedad lo llevaron a sentir asco al ver así a su mujer, al tener que cuidar de ella. Toda su vida se convirtió de repente en servir y estar ahí para una esposa moribunda que además lo insultaba y lo denigraba. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? The hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. Para tratar de conseguir que James la abandonase y la dejasen morir sola, con tal de que él al menos no sufriese y pudiese vivir su vida. Cuando el amor que sientes por la otra persona es tan grande, I have missed you so much. I've missed you. que literalmente se convierte en un constante sufrimiento. I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? El final marcharse es precioso, y James es perdonado finalmente por Mary y por él mismo, Mary. It's okay, James. y siente que puede por fin pasar página. Pero creo que el más desgarrador de todos es en el agua, porque al final James se arroja en el coche junto al cadáver de Mary al fondo del lago Toluca, dejando esa carta final de Mary flotando en las profundidades. I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. I want you to go on. I want you to live. James, you made me happy. En el de Serenidad, James imagina cómo Mary habla con él en el coche y le dice que lo esperará. It's okay, Will you wait for me? James. I've always been waiting for you. Hay quien dice que en este final James salta del coche y no muere. Realmente solo lo hace para enterrar el cuerpo de Mary en el lago Toluca. Que él se va de Silent Hill vivo, pero no redimido, aunque dando a entender que Mary lo estará esperando en la otra vida para cuando él sea capaz de perdonarse a sí mismo, aunque tarde toda una vida. I miss you so much. I'm sorry. Pero el final de la dicha es el más aterrador, porque en él James ingiere una botella entera de Claudia Blanca, la droga indígena de Silent Hill, consumiendo una dosis letal y muriendo en el sofá de la habitación del hotel mientras ve el vídeo con Mary. Lo que vemos de que James aparezca en el vídeo es la última alucinación que James tiene antes de morir, a causa de la droga, donde se reúne con una Mary que nunca llegó a enfermar, cuando aún eran felices, quedándose en ese último momento, con esa última ensoñación, pero al fin y al cabo una mentira aterradora, porque James es demasiado cobarde e incapaz de aceptar la terrible verdad. James, honey, did something happen? No, it's fine. Everything's fine.
Por eso aquí le vemos con la linterna en el bolsillo, porque todo es mentira. Silent Hill 2 te coge y te destroza como si te arrollase un tren. Porque es algo más que un videojuego. Es una obra maestra, pero por encima de todo, es una historia de amor desgarradora y casi tan deprimente como hermosa. Es una oda al dolor, al sufrimiento, pero también al amor, a la pérdida. Y da igual qué final consigas, porque incluso aunque consigas el bueno, te va a quedar una sensación de amargura, vacío y tristeza que no te vas a poder quitar en años. Me atrevería a decir que incluso en tu vida vas a olvidar este videojuego, porque... In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Y en mis sueños más inquietos también veo cómo te suscribes y le das a like. No olvidéis que en la descripción de este vídeo tenéis un link a través del cual podréis acceder a vuestra nueva VPN. Y muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Así que venga, no te cortes, que ya casi somos 3 millones, madre mía. Never, oh never, nothing will die.